¿Qué tal, amigos? Aquí os presento este proyecto, que es lo que hemos estado trabajando mi amigo Fran CV y yo, del canal Fran CV Electrónica. Os dejo su canal en la descripción, entonces si estáis interesados en alguno de la placa, pues podéis poner en contacto con Fran o conmigo, ¿vale? Si os interesa el proyecto. Porque realmente, como estáis viendo, tiene los zócalos típicos de radios de válvula, de amplificadores de guitarra, de bajo y de emisoras de radio de radioaficionados, de las que van con válvula. Como veis, está todo hecho de tal forma que fabricar este comprobador de válvula es súper sencillo. La idea de este comprobador era más que nada lo que era evitar el problema de montar un comprobador de válvula cableándolo punto a punto, que es muchísimo trabajo. Entonces estas dos placas nos simplifican el trabajo muchísimo. Aparte que las placas ya están hechas de tal forma que es más que soldar 4 componentes y en nada menos tiene el comprobador de válvula hecho. Muchos no tenemos comprobador de válvula porque sabemos que son bastante caros y además, si queremos fabricárnoslo, son muy trabajosos. En este caso, pues el trabajo ya está hecho porque ya está todo en la placa. Tú únicamente lo único que tienes que hacer es colocar el zócalo naval, el zócalo hostal, el zócalo 7 pines, zócalo transcontinental, zócalo rimlock, miniatura, en fin, y el otro de la emisora que ahora no me acuerdo cómo se llama. Aunque los zócalos más usuales, tanto de radio antigua, de válvula, como amplificador de guitarra, como de bajo, etcétera, etcétera, o alguna emisora de radio, ya los tenemos ahí. Luego tú, por ejemplo, pues si solamente te interesa nada más que las válvulas típicas de guitarra eléctrica y bajo, pues montas solamente más que lo que sería el zócalo hostal y el zócalo naval, y los demás no los pones, evidentemente. Ahora, si eres un tío que te gusta la radio y probar válvulas de radio, válvulas de televisora y cosas así, ¿no? Pues lo que haces es que montas 4 o 5 zócalos y andando, ¿vale? Y los componentes aquí vienen serigrafiados, marcados dónde va cada uno. Ya ves que es muy fácil, es que no hay que hacer nada. Es solamente poner los componentes, meter un módulo elevador de voltaje y un módulo reductor de voltaje, y ya está. Porque son 3 tensiones las que tenemos en este circuito. La del elevador, que nos eleva para tensión de placa y rejas de pantalla desde 40 voltios hasta 390 voltios. Luego tenemos un reductor de voltaje que se encargaría de reducir el voltaje de filamento desde 30 voltios hasta 0 voltios o hasta 1 voltio aproximadamente. Y después tenemos un multiplicador de tensión que se va a integrar en la placa. Ese no lleva ningún módulo, que lo que se encarga es de lo que es generar una tensión de 0 a 30 voltios negativa para lo que sería la rejilla de control. Bien, vamos a ver un poco cómo está hecho el circuito. Bien, aquí tenemos, como diría mi buen amigo Richard, un primer plano. Fijaros, aquí tenemos los zócalos. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se puede agregar alguno más. Es decir, como tenemos aquí los contactos, por la parte de abajo es muy fácil coger y sacar, por ejemplo, un ramal de 7, 8 o 9 cables, según el zócalo adicional que queramos poner, ¿no? Y poner un zócalo lo que sería fuera, una caja aparte. Eso en caso de que el zócalo que necesitamos no lo tengamos aquí. Aquí los 6 que se han puesto son los 6 más usuales. ¿Entiendes? Entonces, para la gente que se dedica a reparar o a probar válvulas de amplificadores de guitarra y de bajo, como he dicho antes, pues tiene aquí el hostal y el naval. Y luego, si además de eso también te gusta meterte en lo que es la restauración de lo que son radios antiguas de lámpara, pues tienes también un montón de posibilidades. Tienes el zócalo rimlock, muy usado en radio antigua de los años 50, zócalo 7 pin miniatura, transcontinental, que es este que hay aquí, que es un zócalo muy usado en radio antigua de los años 40. Y luego también tiene un zócalo que es un zócalo que yo realmente no lo conozco. Según me estuvo explicando Fran, lo que eran emisoras de radio de lámpara. Yo ya ese tema no lo desconozco. Aquí en esta parte se puede ver claramente el circuito como es. Está todo súper bien marcado. La entrada de 12 voltios, que entramos con un transformador de lámpara halógena, los diodos, los fusibles, y luego lo que sería la entrada del elevador de voltaje
y la salida del elevador de voltaje. Y aquí la entrada del reductor de voltaje y la salida del reductor de voltaje. No os asustéis que esto es muy fácil, que son 4 componentes. Parece que hay mucho, pero realmente no hay nada. Pensad que si tuvieseis que montar esto sin placa base, sería un auténtico galimatías, como dice mi amigo Carles Botia. ¿Por qué sería un auténtico galimatías? Pues porque tienes que tirar un montón de cables. Y aparte de eso tienes que diseñar el circuito. Aquí en este caso el circuito ya está diseñado, no hay que diseñar nada. Todo lo que hay aquí ya está hecho. Es solamente poner componentes, enchufar cables y a funcionar. Y empezar a probar válvulas como un loco. Ya digo, insisto que los comprobadores de válvulas son algo que todos huimos mucho de ellos porque además de que son caros, si decidimos construirlo por nuestra cuenta, tienen muchísimo trabajo, mucho trabajo. Hay que tirar muchísimos cables. Y aquí ya lo tenemos todo hecho. Solamente para llegar y poner los componentes, enchufar y andando. Como podéis ver aquí tenemos lo que serían los zócalos. Fijaros que, por ejemplo, aquí está el pad 1, el pad 2, el pad 3, el pad 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y luego estos 3 que hay aquí son auxiliares, por si queremos utilizarlos para alguna otra cosa. Están como libres. Entonces el pin número 1 iría al número 1 de todos los zócalos. Bien, ya digo, insisto que no hace falta poner todos los zócalos. Si tú solamente vas a funcionar con el zócalo noval y el zócalo tal porque te dedicas a válvulas tipo L84, 6N2P, EC83, 612X7, L34, 6L6, etcétera, etcétera. O sea, en fin, válvulas de lo que son amplificadores de guitarra y de bajo. Pues entonces con solamente poner los 2 zócalos que vas a utilizar, pues ya está. Los otros los dejas ahí por si en un futuro pues te da por convertirte en un restaurador de válvulas antiguas o televisores o cualquiera sabe. Ya digo que no pide pan. Entonces, como estoy diciendo, el zócalo 1 va al bornero 1, o sea, lo que sería el pin 1 de cada uno de los zócalos. El 2 iría al 2 de todos, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. ¿Lo veis? Bueno, pues os digo, recablear desde aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Hacéis eso a mano, es un trabajo de loco. Ya lo aviso, Y aquí lo tenéis todo hecho, Vamos a ver un poco, aparte de la placa, qué módulos vamos a utilizar. Para este proyecto vamos a utilizar estos 2 módulos que vemos aquí. El de arriba sería el módulo elevador de voltaje, que lo que hace es elevar el voltaje de la placa en DC, en corriente continua, para alimentar lo que sería la placa y la reja de pantalla, y se puede regular desde 40 voltios hasta 390 voltios. Aquí lo tengo puesto, ¿lo veis? Este módulo, cuando lo compras, viene con un trimmer de ajuste para ajustar el voltaje de salida. Claro, el trimmer es bastante incómodo. Lo que nos interesa es tener un potenciómetro para poder sacar lo que es el potenciómetro a la caja que nos hagamos para el comprobador, porque lo que interesa, como dice mi amigo Miguel Ángel López, es que ya que te lo haces, que te quede bonito, ¿no? Que tenga una buena presentación y que quede agradable lo que es la vista, ¿no? No vale la pena hacer una cosa tan guapa, ¿no? Y después dejarlo todo hecho una porquería, de cualquier manera. Entonces, lo que digo, esto de aquí lo que queríamos sería sacarlo. Es un potenciómetro pequeño, de estos tipo trimmers, ¿no? Lo desoldamos por aquí abajo. Esta es la misma placa que esta, pero con la parte de abajo, vaya. Y ponemos en su lugar lo que sería un potenciómetro, ¿vale? De 50K. Es lo mismo, pero en potenciómetro. Esto sería para el elevador de voltaje. Y luego para la regulación de lo que sería el voltaje de los filamentos, utilizaríamos un módulo al revés. Un módulo que se regularía desde aproximadamente 0 o 1 voltio hasta 30 voltios. Y hacemos la misma operación. Quitamos el trimmer, es de 10K, ¿no? En este caso 10K. Y le ponemos en su lugar lo que sería un potenciómetro de 10K. Para así poder sacarlo a la superficie del montaje que nos hagamos y llevarlo a donde nos interese, según la caja que nos hagamos para lo que sería el comprador de válvulas, ¿no? Eso ya está libre de elección de cada uno de cómo se lo quiera hacer. Bien, voy a plantear una serie de voltímetros que podemos utilizar, aunque cada uno puede utilizar el que quiera, tanto voltímetros como amperímetros. Yo en mi caso, por una serie de motivos, como por ejemplo que me gusta, es decir, a veces caen en mis manos válvulas que no sé qué válvulas son, ¿no? Y a través de la corriente que consume la válvula puedo averiguar de qué válvula se trata.
Entonces la medida de corriente de los filamentos me parece interesante a mí en mi caso. Quien no la necesite, pues solamente pone el voltímetro y nada más. Yo en mi caso voy a poner voltímetro y amperímetro, las dos cosas. Por eso me he decantado por este voltímetro amperímetro que mide de 0 voltios a 30 voltios. Aquí tenemos la esquemilla, es un voltímetro que es muy económico, lleva también amperímetro como digo, y es el que yo voy a poner. Ya digo, no sé, si alguien no va a utilizar el amperímetro, pone voltímetro directamente y fuera. Tampoco es imprescindible del amperímetro, eso es opcional. Voltímetro de placa. Aquí hay varias opciones. Tiene que ser un voltímetro que mida hasta por lo menos 400 voltios. Entonces, aquí se plantean dos opciones. O bien un voltímetro DC de aguja analógico, o bien un multímetro barato económico. Lo que hacemos es que lo insertamos en el comprobador y lo dejamos puesto en lo que sería la medida de voltaje en continua en una escala, por ejemplo, alta, de 400 voltios para arriba. Creo que son 1000 voltios lo que marca en DC este comprobador. Pues nada, tú el comprobador esto lo dejas metido, le quitas la pila, le pones alimentación de 9 voltios directamente del mismo comprobador. El mismo comprobador de válvulas ya tiene alimentación de 9 voltios. Lo alimenta y lo condena ahí dentro de lo que sería el comprobador y fuera. Esto sería para lo que sería la medida de tensión continua de placa. El miliamperímetro de la placa, que aquí tenemos también dos opciones. Tenemos bien o intercalar un miliamperímetro que mide desde 0 hasta 100 miliamperios, que en este caso habría que switchearlo con una resistencia. ¿Para qué? Pues por ejemplo, así como está bien para medir lo que serían válvulas tipo pentodo de salida. Válvulas tipo 6L6, L84, L34 y viceversa, ¿no? Pero si queremos medir válvulas pequeñitas, válvulas de previo, pentodos de pequeña señal, etcétera, etcétera, entonces tendríamos que switchearlo con una resistencia para que la medida esta, ¿sabes?, nos la bajara un 0 en la escala. No tengáis problema con esto porque cuando yo lo coloque ya explicaré cómo hay que hacerlo. Es muy fácil. Y la solución fácil aquí, desde luego, vamos, es esta. Para la corriente de ánodo, lo fácil es esto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, en vez de intercalar en serie con la alimentación de la placa del ánodo lo que sería un amperímetro, lo que haríamos sería colocar una resistencia de 1 ohmio. Una resistencia pequeña de 1 ohmio. Y en bornas de esa resistencia dejamos conectadas las puntas de prueba de este comprobador en la medida de milivoltios. ¿Por qué la medida de milivoltios? Porque según la ley de Ohm, en una resistencia de 1 ohmio, toda la tensión que midamos en milivoltios equivale a miliamperios. Es decir, que nosotros tendremos puesto el tester en la escala de milivoltios y si medimos 40 milivoltios nos saldrán aquí 40 milivoltios, pero en realidad esos 40 milivoltios equivalen a 40 miliamperios. Y si no, coge la calculadora y hace la fórmula. Así de fácil. Esta es la solución fácil y además es barata, ¿eh? Estos comprobadores no sé si valen 3 o 4 euros. Por último, el último voltímetro sería la tensión negativa. Tensión negativa de reja de control. Usaremos un voltímetro DC económico, de este tipo, o de este, que estos son más económicos, con medida de 0 a 30 voltios. Este medirá tensión negativa, aunque en la pantalla el voltaje nos indica sin ningún signo negativo. Esto quiere decir que este voltímetro no es un voltímetro negativo, es un voltímetro positivo. Pero nosotros lo que tenemos en la reja de control, tenemos masa y negativo. Es decir, como tenemos masa y negativo, forzosamente tenemos que conectar el cable positivo del voltímetro a masa. Y el que sería el negativo del voltímetro lo ponemos al negativo. Y así es como funciona. De lo contrario, si queréis comprar un voltímetro de voltaje negativo en DC, os va a costar como 10 euros.
cuando este vale 1,5 € o así. Y también decís por último que es importante que el voltímetro sea de 3 cables para efectuar las medidas por debajo de 5 voltios, rojo, amarillo y negro. Aquí lo estamos viendo. Quiere decirse que a estos voltajes, cuando tú le metes tensión, te marcan el voltaje que tienes en el momento, claro, evidentemente. Lo que pasa cuando tú reduces el voltaje a menos de 5 voltios, el voltímetro se apaga. Se apaga porque tiene un tercer cable que se tiene que alimentar con 5 voltios fijos, directos, para que al bajar de 5 voltios la medida que estamos efectuando no se nos apague. Digamos que es como para mantener el display en marcha. Alimentación del display, evidentemente, así de sencillo. Y aquí un primer plano de cómo sería esto. Estos 3 zócalos serían libres y estos 9 serían los correspondientes a los 9 pines de los zócalos. Decir también que hay zócalos que no llevan 9 pines, que solo llevan más que 7 pines o 8 pines. En el caso del 7 pines en miniatura, pues el 8 y el 9 en lo que es el zócalo no se conectan a ningún sitio. Y en el zócalo Rinlo lo mismo. Va del 1 al 8. O al octal, lo mismo, del 1 al 8. El 9 pues no se conecta, evidentemente. El 9 solamente se conectará al que tenga 9 pines. Que esto ya va conectado todo internamente y aquí no hay que hacer nada. La idea que se plantea para este montaje es la siguiente. Pondremos lo que serían unos zócalos de este tipo que pueden ir insertados directamente aquí. ¿Los veis cómo son? Aquí los veis. Este tipo de zócalos son fáciles de conseguir por eBay, AliExpress, muy baratitos. Y luego lo que son las bananas de prueba son perfectas. Las hay de muchos colores y se insertan súper bien en este tipo de zócalos. Bueno, evidentemente, es que son para eso. ¿Lo veis? Esto está claro. Sales de aquí con el... De aquí de esta placa sales con lo que serían las tensiones, las alimentaciones. Y al aplicar aquí, insertándolo en sus contactos correspondientes, pues ya lo tendremos. Si por ejemplo la válvula, estamos probando, ¿qué te digo yo? Una L84 y el pin 2 es la reja de control, pues sabemos que la reja de control que hasta que tenemos aquí la tenemos que enchufar en la bornera número 2. El cátodo en la L84 sería la patilla número 3, ¿no? Pues sabemos que este pin verde hay que insertarlo en la bornera número 3 y automáticamente ya le estamos metiendo lo que es cátodo a lo que sería la noval, ¿no? Que en este caso sería la válvula, el zócalo para una 12X7. ¿Queda una válvula que lleva reja supresora? ¿Y la reja supresora es la pata 1? Vale, pues muy bien. Pues G3, que es reja supresora, la conectamos a la pata 1. Luego ya mide con el regulador con el potenciómetro. Va regulando el voltaje de tensión negativa, el voltaje de placa adecuado para esa válvula y lo que sería el voltaje de filamento, que eso lo vemos en pantalla en todo momento, evidentemente, y así sucesivamente. Y aquí tenemos el corazón de lo que sería el comprador de válvula. El corazón. ¿Lo veis? En este dibujo está todo muy bien explicado. Entrada de 220 de la red. Transformador de lámpara halógena. Salida 12 voltios. A la placa. Aquí se rectifican pertinentemente todas las zonas de la placa. Y ya se reparte a todos los sitios. Y de aquí salen los voltímetros y los módulos de elevador y reductor. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, de esta patilla y de esta, que lo pone aquí en la placa, por cierto, nos sale lo que es la entrada del módulo reductor de voltaje para filamentos. Aquí regulamos con el potenciómetro y aquí a la salida entramos de nuevo por la placa y alimentamos la placa ya con lo que sería el voltaje regulado mediante el potenciómetro. Aquí lo mismo. Aquí tenemos lo que sería la entrada del módulo elevador de voltaje, que entramos con unos 30 voltios aproximadamente, y este aparato no se está elevando el voltaje con una regulación desde 40 voltios hasta 390 voltios
a la salida. Y entramos aquí y alimentamos ya lo que es la placa ya esta, ya con voltaje de alta tensión regulado, para lo que sería placa y reja de pantalla. Parece que hay mucho porque hay muchas medidas adicionales, es decir, hemos hecho una placa muy completa, para mediciones muy precisas y para ajustes finos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si queremos llegar más lejos de lo que se puede llegar con cualquier otro comprobador, ¿entiendes? Aquí, por ejemplo, este comprobador permite medidas que la mayoría de los comprobadores no permiten. ¿Entiendes? Digamos que este comprobador es un todoterreno, ¿no? Es un comprobador que lo que hace es que llega más lejos que los que yo conozco, por lo menos. Aquí tenemos el potenciómetro que controla lo que sería la tensión negativa de reja de control. Es decir, a la reja de control le podemos aplicar una tensión negativa desde 0 voltios hasta 30 voltios negativos. Ya sabéis que la reja de control, cuanto más voltaje negativo se le aplica, menos conducirá lo que es la corriente desde cátodo a ánodo. Eso por un lado. De aquí, de estos dos pines, sacaríamos lo que sería el voltaje negativo de la reja de control. He puesto menos 7 voltios por ser un voltaje típico de una L84 o de una L41, evidentemente. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto de medida adicional de los que yo decía antes, ¿no? Consumo de cátodo. Aquí con un test normal y corriente, en medida de voltios, de milivoltios, podemos medir esta resistencia de un ohmio. Esto está en paralelo con una resistencia de un ohmio y nos permite medir la corriente que circula por el cátodo. La suma entre ánodo y reja de pantalla, la corriente que circula por ánodo y reja de pantalla, la suma de las dos es la que tenemos que tener en el cátodo. Y si no es así, algo no va bien. Hay una fuga, etcétera, etcétera. Entonces este es un punto de medida adicional, como digo. Pulsador de fuga. Este pulsador de fuga es un pulsador que está en la reja de control. Este pulsador es un pulsador que está en paralelo con una resistencia de 1 megaohmio que está aquí. Cuando tú pulsas este pulsador, lo que hace con la resistencia de 1 megaohmio es cortocircuitarla. ¿Qué se busca con esto? Pues se busca que si al pulsarlo, lo que sería la medida de lectura de la corriente que circula por el ánodo, o bien la tensión negativa de reja de control, vemos que fluctúa o varía, entonces ya sabemos que esta válvula tiene fuga, ¿entiendes? Es decir, que la reja de control nos está consumiendo corriente. Es decir, se nos está yendo la corriente por la reja de control hacia algún sitio. Hacia placas, filamentos, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pulsas este pulsador y cortocircuita la resistencia que está en serie con la alimentación negativa de la reja de control, no debería fluctuar nada. Porque si bien es cierto que 1 megaohmio es un valor muy alto, también es cierto que la impedancia de entrada de la reja de control puede ser de cientos de megaohmios, ¿no? Entonces 1 megaohmio en teoría en serie con lo que es la entrada de reja de control no debería tener ninguna importancia, ni afectar en nada. Bien, ahora pasamos a lo que sería la parte de los filamentos. De aquí, de este punto, sacaríamos lo que sería el voltímetro de los filamentos. Como he dicho antes, de 0 a 30 voltios. Siempre el rojo el positivo y el negro el negativo, como aquí. Negro negativo, rojo positivo, aquí. ¿Lo veis? Voltímetro filamentos, este y este. Conforme vayamos regulando el potenciómetro, la tensión que aplicamos a los filamentos, iremos viendo en la pantalla de este multímetro el voltaje que le estamos aplicando a los filamentos. Amperímetro filamento. 700 miliamperios. Aquí he puesto la corriente que debe circular por una L84. Esto lo he puesto a modo así un poco informativo, ¿no? En este punto y en este punto conectaremos lo que sería el amperímetro para saber la corriente que nos están consumiendo los filamentos. Si nosotros no queremos saber la corriente de los filamentos porque no lo necesitamos, es decir, por ejemplo, la gente que no se dedica a la radio, la gente que no se dedica a testear válvulas que están en la nomenclatura borrada, pues no necesita el comprobador de corriente de filamentos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues si no lo vamos a utilizar, cogemos, en vez de poner el comprobador de filamentos, aquí hacemos un puente. Ponemos aquí un jumper, un trocito de cable de aquí a aquí. Y esto lo suprimimos. Pero ya digo,
siempre es interesante poner lo que es el comprobador de corriente de filamento. Sobre todo, como he dicho ya muchas veces, para saber cuando una válvula está borrada, ¿no? No sabemos qué válvula es y queremos intentar averiguar qué válvula es, ¿no? El consumo de filamentos nos da muchas pistas de la válvula que puede ser y en la mayoría de los casos podemos hasta averiguar la válvula que tenemos entre manos. Ahora nos venimos a esta parte. Aquí tenemos lo que sería el miliamperímetro de placa. He puesto 30 miliamperios. Una corriente típica puede ser de una L84 también. 30-40 miliamperios es la corriente que puede circular por de ánodo a cátodo en una L84. ¿Vale? Aquí podemos hacer dos cosas. Una, intercalar un miliamperímetro en serie, la entrada por aquí y la salida por aquí. Es decir, el rojo a la derecha y el negativo a la izquierda. O si no queremos colocar un miliamperímetro y queremos hacerlo más económico, un multímetro digital de estos baratos, lo ponemos en la escala de milivoltios para medir milivoltios y aquí colocamos una resistencia de 1 ohmio y ponemos el voltímetro condenado aquí con sus puntas soldadas a los dos extremos de la resistencia de 1 ohmio. Cada milivoltio que midamos en esta resistencia equivale a 1 miliamperio. Voltímetro de placa. Los voltímetros de corriente continua de 300 voltios son caros y a veces son un poquito engorrosos de encontrar. Entonces, lo que podemos hacer es o bien poner un voltímetro analógico de corriente de voltaje en continua, o si no, un multímetro digital, lo mismo, lo condenamos aquí. Lo ponemos en la escala de DC, de voltaje en continua, en la medida alta de, por ejemplo, 500 voltios o 1000 voltios, lo dejamos fijo aquí. Y en vez de ponerle pila, directamente cogemos y alimentamos con 9 voltios de este mismo circuito. Pienso que lo que son los multímetros digitales baratos salen más económicos que lo que serían los voltímetros. A gusto de cada uno. Y aquí tenemos un pulsador de conexión que cuando lo pulsamos, lo que hacemos es que cerramos circuito y le metemos el voltaje alto a lo que sería la placa y la reja de pantalla. Lo normal es que cuando tú vas a meter una válvula que le pongas, por ejemplo, según qué válvula sea, ¿no? Pues tienes que poner el voltaje de reja de control un poquito alto, ¿no? Si por ejemplo a una L84 puedes ponerlo a 7 o 10 voltios negativos. Si a una 6L6 o una L34, pues igual te puedes subir a 15 voltios o 20 voltios negativos y luego ya vas regulando. Voltaje de placa lo puedes poner a 200 voltios o 250 según la hoja de características. Y el voltaje de filamento es muy importante que antes de meter la válvula sea la correspondiente para esa lámpara, ¿no? No podemos tener puesto el comprobador de válvula en 30 voltios de filamento y meter una válvula 12X7, porque entonces a la misma que la metes, ¿sabes? Directamente el filamento vuela. Entonces ya digo, una vez que ya tienes configurados los voltajes para esa válvula, la pones, pulsa el botón y aquí ya le llega tensión a la placa y a la reja de pantalla y la válvula empieza a conducir. Y tú ya pues con el control este de aquí, de la reja de control, pues vas regulando, ¿no? Y vas viendo la corriente que circula por la válvula en relación a la tensión negativa que le estamos aplicando con el potenciómetro este, ¿no? Es así como funciona. Bueno, pues ya con esto doy por finalizada lo que sería la primera parte de este vídeo. Luego ya la segunda parte del vídeo, estar atentos porque saldrá pronto y ya empezaremos a lo que es montar el comprobador de válvula. Ya lo que sería la práctica, lo que haya montarlo y probarlo y ponerlo en marcha y empezar a probar válvulas. Eso ya lo haremos en el próximo vídeo, que espero hacerlo pronto. Deciros que voy a dejar en la descripción estas fotillos para que las descarguéis y las podéis ir ojeando y sepáis un poco de qué va la historia, ¿no? Así os vais familiarizando con el comprobador y lo vais viendo.
¿Lo veis? Es más fácil de lo que parece. Fijaros que esto está muy bien explicado, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, 1, 2, 1 y 2. El C, pulsador de placa, El E, lo buscamos aquí, el E. ¿Lo veis? El E. Voltímetro, filamento. La F, amperímetro de filamento. La G, pulsador de fuga. Nos venimos aquí y la G, pulsador de fuga. Está muy bien documentado, ¿eh? Es decir, que es muy fácil de montar. Y aquí están lo que serían los puntos de comprobación oficiales, punto de medida del comprobador. Y estos son mediciones adicionales, ¿no? Las que he puesto en naranja. Es decir, son puntos de medida que tiene aquí en la placa para hacer una comprobación más exhaustiva, más a fondo, más seria, vaya. ¿Vale? Para ajustes más finos, ¿no? Para llegar más lejos de lo que se suele llegar con cualquier comprobador. De hecho, como estáis viendo, este comprobador ofrece muchas prestaciones que los comprobadores normales no ofrecen. Porque, por ejemplo, este comprobador tiene muchas ventajas y una de ellas es que puedes probar las válvulas con alta tensión o con baja tensión. Al tener regulación desde 40 voltios hasta 390, podemos probar válvulas a poco voltaje. Esto va a ser interesante también. Sabiendo lo que se hace, podemos decir, bueno, esta válvula la voy a probar con menos voltaje porque sospecho que tiene un corto o lo que sea, ¿no? Y va subiendo de 40 voltios hasta 200 voltios, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante. El voltaje, el poder bajar a 40 voltios es muy interesante. Y aparte que este módulo, no lo sé, porque no lo he probado, pero lo voy a probar, me han dicho que es cortocircuitable, es decir, que tiene protección contra cortocircuitos en la salida. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, donde ya montaremos lo que sería el comprobador de válvula. Espero que os guste el vídeo y nos vemos.